Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Sean todos bienvenidos, amados hermanos. Que el Señor les bendiga una vez más. Aleluya. Soy el pastor Ramiro Moreno del Ministerio Internacional de Jesucristo Volviendo a las Sendas Antiguas y estamos una vez más reunidos aquí para estudiar otro capítulo más del libro de los Hechos de los Apóstoles. Amén. En esta noche vamos a estar estudiando el capítulo número 15. Amén. Y doy la bienvenida a todos los amigos y hermanos que se estarán conectando y a aquellos todos que estarán viendo esta enseñanza después. Amén. Les invito que si les es de bendición, que lo compartan con otros. Amén. Tú puedes volver a ver esta enseñanza. Queda grabado el video en nuestra página de Facebook, Ministerio Internacional de Jesucristo Volviendo a las Sendas Antiguas, o también bajo mi perfil personal, Ramiro Moreno. También son subidos estos videos a YouTube, a la página del Ministerio de YouTube, Ministerio Internacional de Jesucristo Volviendo a las Sendas Antiguas. Ahí también los puedes compartir. Amén. Y antes de iniciar esta enseñanza del día de hoy, hago la invitación a todos aquellos que miran estos videos, estas enseñanzas, si nos quieren acompañar, si tienen el deseo de acompañarnos en vivo a estos estudios bíblicos, estos discipulados que se llevan a cabo todos los miércoles a partir de las 7:30 de la tarde. Estamos localizados en el 1832 West Sunset Boulevard, Los Ángeles, California, 90026, en la ciudad de Echo Park. Solamente les pido que me llamen con anticipación, porque de hecho está cerrado el gate para salir y abrir. Amén. Y también les hacemos la cordial invitación a todos aquellos que quieran asistir a los servicios de enseñanza que estamos dando en la Iglesia Cristiana Ríos de Agua de Vida. Esta iglesia está localizada en el 1501 West Pico Boulevard, Los Ángeles, California, 90006. Estamos ahí todos los sábados a partir de las 7 de la tarde. Si desean mayor información, pueden llamarme al teléfono 323-595-6357 o también me pueden contactar a través de mi email, de mi correo electrónico, celestialvision1273@gmail.com. Ok, bueno, entonces ahora sí vamos a entrar a nuestro estudio de hoy, pero vamos primeramente a orar. Aleluya. Vamos a pedir que sea nuevamente el Señor el que nos ilumine en esta tarde, que sea Él a través de su Santo Espíritu, abriendo los ojos de nuestro entendimiento, que nos guíe a toda su verdad y nos enseñe todas las cosas. Padre bueno, en el nombre de Jesús nos acercamos delante de ti, Señor, en esta hora, agradecidos, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros, bendito Dios. En el nombre de Jesús te pedimos que una vez más, Señor, tú te glorifiques a través de estas enseñanzas, Señor, que seas tú quitando el velo que ha estado sobre nuestros ojos, Señor, por mucho tiempo, Señor. Que tu pueblo, Señor, sea libertado. Bendito Dios, tú lo has declarado, Señor, que tú sacarías a tu pueblo de toda ignorancia espiritual en la que ha estado, Señor, que todo aquello que sea malinterpretado y torcido va a ser sacado a la luz. Bendito Dios, gracias te damos. Bendito Dios, tu palabra dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Señor eterno, disponemos nuestras vidas para que seas tú bendiciéndonos en esta hora a través de tu palabra. Bendice también a todos aquellos, Señor, que estarán escuchando estas enseñanzas. Bendito Dios. Llévalas, Señor, a todas las naciones de la tierra, eterno Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias, bendito Rey. Amén y amén. Bueno, ahora sí, voy a retirar la cámara para poder iniciar con nuestro estudio de esta tarde. Amén. En el nombre de Jesús. Oh, permítame, se me olvidó algo. Oh, bendito Dios. Déjame ver si lo tengo aquí a la mano. Me olvidó poner mi control. Permítame, hermanos, un segundito. Disculpen, hermanos, estoy ya de regreso. Olvidé conectar mi pointer en
computadora para ir cambiando los slides. Amén. Gloria al nombre del Señor. Ahora sí. Bueno, como vuelvo a repetir, este va a ser el estudio en el libro de los Hechos de los Apóstoles y hoy vamos a empezar a estudiar el capítulo 15. No lo vamos a terminar hoy, es solamente vamos a iniciar. Amén. Pero en este capítulo 15 nos habla del primer concilio que se dio en Jerusalén entre los años 40 al 50 más o menos después de Cristo. Y aquí es en donde se nos habla de qué es lo que llevó, qué sucedió y qué es lo que llevó a que se diera ese concilio, ese primer concilio ahí en Jerusalén, amén, en donde ya hemos hablado de este concilio anteriormente, en donde todos los que estuvieron presentes ahí, todos fueron judíos, amén. Todos los que tomaron decisiones fueron judíos. Pone que haya habido alguno que otro gentil, pero los que tomaron las decisiones fueron los judíos, amén. Y lo vamos a estudiar de una manera sistemática, es decir, lo vamos a estudiar verso por verso, amén. Y vamos a tomar también en cuenta contextos culturales, políticos y religiosos que existían en esta época en el pueblo judío para no terminar por torcer y malinterpretar lo que se maneja aquí en este capítulo 15, porque pues desgraciadamente esto es lo que ha terminado por suceder en la mayor parte del pueblo cristiano, ¿ya? Se ha terminado por torcer y malinterpretar este capítulo 15 y de hecho muchos capítulos en toda la Biblia, y ha sucedido por no tomar en cuenta y totalmente ignorar estos contextos de la cultura judía, de la cultura hebrea, cultura de la cual formaban parte Jesús, Yeshua y los apóstoles. Y nuevamente te presento el verso que respalda lo que te estoy diciendo. Segunda de Pedro 3:15 dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Y ya hablamos, amén, de que alguien indocto es alguien ignorante, en este caso, alguien ignorante en las escrituras hebreas e ignorante en cuanto a la cultura judía hebrea. Y como dije antes, por ignorancia se han terminado por torcer y malinterpretar esto que se maneja aquí en el capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles. Como vuelvo a repetir, hoy solo vamos a iniciar con este capítulo 15, pero no lo vamos a terminar porque nos es necesario primeramente entender muchas cosas que existían en esta época para de esa manera poder darle una interpretación correcta a este capítulo 15. Amén. Y te puse el mapa aquí para que tengamos una idea en dónde es que se dio esto que va a manejarse aquí en el capítulo 15. Bueno, Pablo y Bernabé se encontraban en Antioquía, Siria, ¿sí? Acá en el mapa aparece a la mano derecha, amén. Antioquía en Siria, ahí es donde se encontraba, amén. Bueno, ahora sí vamos a iniciar. Hechos capítulo 15, verso 1, dice, entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Oiga, estando el apóstol Pablo y Bernabé, como vuelvo a repetir, con los hermanos de Antioquía en Siria, aquí dice que algunos que venían de Judea, y aquí hay que hacer notar esto, que aquí no dice quiénes eran en realidad estos que venían de Judea, pero recordemos que de los creyentes en Jesús, en Yeshua, como el Mesías de Israel, que vivían en Judea, en esta época estaban los apóstoles que habían sido enseñados por Jesús, por Yeshua mismo, estaban también algunos de la secta de los fariseos, que habían sido formados de acuerdo a la tradición oral, a las tradiciones de los ancianos, de acuerdo a los takanots. Vamos a explicar más adelantito qué es todo esto, qué significa esto, amén. Y también estaban algunos prosélitos, estos que no eran judíos de nacimiento, eran gentiles de hecho, pero que se habían convertido al judaísmo de la época. O sea, estos habían pasado por un proceso muy largo, habían tenido que cumplir muchos requerimientos. Oiga, entre ellos la circuncisión, o sea, habían sido circuncidados ya de adultos. Y esto es muy importante saberlo y tomarlo en cuenta
para poder interpretar este capítulo 15 correctamente. Entonces dice que estos que venían de Judea enseñaban a los hermanos de Antioquía en Siria, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Oiga, pero aquí la palabra clave es la palabra rito, porque es la palabra griega G1485, que es la palabra ethos, que significa hábito, costumbre, manera, tradición. Entonces, estos que venían de Judea les están diciendo a los hermanos de origen gentil de Antioquía en Siria, si no se circuncidan conforme al hábito, oiga, conforme a la costumbre, conforme a la manera, conforme a la tradición de Moisés, no pueden ser salvos. Y como pueden ver, el tema aquí no es en sí la circuncisión, sino que el tema es la tradición de Moisés, hacerlo conforme a la tradición de Moisés. Ahora, ¿cuál tradición? ¿Cuál costumbre? Bueno, de esto vamos a hablar un poco más adelante. Pero, ¿y qué es la circuncisión? ¿En qué consiste la circuncisión? ¿En dónde se instituyó la circuncisión? ¿A quién se le instituyó la circuncisión? ¿Quién fue el primer hombre a quien se le dijo que tenía que circuncidarse él y de ahí en adelante toda su descendencia? Bueno, pues sabemos que fue a Abraham y a su descendencia. ¿Y por qué se le dijo eso? ¿En señal de qué tenía que ver con la circuncisión? Bueno, era en señal del pacto que Dios estaba haciendo con Abraham. Y aparece en Génesis 17:1, dice, era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que se llamará tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Verso 8. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Verso 10. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Verso 12. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje, debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y ya leímos también, ¿verdad? Ya leímos que era al octavo día, y lo confirma Levíticos 12:3, dice, al octavo día se circuncidará al niño. Pero después, en la época de la salida de Egipto, Dios instituye que si alguien quería ser parte del pueblo de Israel y salir de Egipto y celebrar la Pascua, pues tenían que hacer lo que decía la ley, que tenían que circuncidar a cada varón y de esa manera ya eran parte del pueblo de Israel. De manera que circuncidarse cuando fue instituido en el tiempo de Moisés, la implicación que tenía era hacerse miembro del pueblo de Israel, ser parte del pueblo de Israel, que es lo que hacían los llamados prosélitos. Amén. Ahora, como pudimos leer en Génesis 17, y de hecho también en toda la ley de Dios dada a Moisés, toda la Torá, pues ahí no dice cómo se debía de hacer la circuncisión, solo dice que debe circuncidarse, pero no el cómo. Entonces, ¿a qué circuncisión conforme al rito de Moisés, que es conforme al hábito, conforme a la manera, conforme a la costumbre, conforme a la tradición de Moisés, se referían estos que leímos que venían de Judea? Bueno, aquí hay que considerar varios aspectos y hechos que ya habían sucedido en la historia de la cultura judía, de la cultura hebrea. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que a los judíos de Judea, de Jerusalén, les importaban que un montón de gentiles estaban asistiendo a las sinagogas?
Porque ¿en dónde se enseñaba en aquella época las escrituras? Pues se enseñaba en las sinagogas. O sea que la fe relacionada con el Mesías de Israel era una fe de las sinagogas. El judaísmo era el que enseñaba acerca del Mesías de Israel, porque pues en esa época todavía no existían las iglesias como ahora las conocemos. Entonces, póngase a pensar en las sinagogas de aquella época. Sinagogas cuyos miembros pues no estaban, más bien, sí estaban muy enojados o estaban no queriéndose relacionar con gente que no fuera judía. Porque de hecho la misma Torá prohíbe los matrimonios mixtos, ¿sí? La ley de Moisés lo prohíbe. No permite que una persona israelita se case con otra no israelita. Está prohibido por la Torá, está prohibido por la ley de Dios dada a Moisés. ¿Por qué? Porque tienen que mantener la fe y no unirse en yugo desigual. Entonces, imagínate qué pasaba en las sinagogas en donde de repente se empezó a decir, ya llegó el Mesías de Israel. Y empezaban a predicar y se empezó a correr la voz de que el Mesías de Israel ya había venido. Y de repente un montón de gentiles empezaba a acercarse a las sinagogas junto con sus hijos. Y en esa época pues tenían muchos hijos. ¿Qué piensas que hacían las familias judías de abolengo? Las que ven que un montón de gente extranjera que venían a las sinagogas y que empezaban sus hijos, por ejemplo, a coquetearle a sus hijos judíos, estos judíos de nacimiento. ¿Qué creen que sentían? ¿Qué creen que pensaban estos judíos? Pues realmente no estaban muy contentos, que digamos. ¿Por qué? Pues porque ya el pueblo de Israel tenían ciertos antecedentes. De hecho, en la época del Imperio griego hubo mucha asimilación, ¿sí? Eso sucedió antes del nacimiento de Jesús, cuando el Imperio griego dominó al pueblo de Israel. Y también en la época del sacerdote Esdras se empezaron a casar con gente extranjera y eso trajo muchos males a la nación. Lo podemos leer en el libro de Nehemías. Amén. Debido a que ellos ya tenían una historia de unirse con extranjeros, pues ya estaban muy escépticos, ya estaban muy herméticos en aceptar unirse con extranjeros. Entonces, pues llegó el momento en que no sabían qué hacer con esta cantidad de gentiles que estaba llegando a la fe hebrea. Amén. Ya los hemos estado estudiando en los capítulos anteriores, ya vimos cómo los gentiles pues empezaron a ser más que los judíos que creían en Jesús, en Yeshua como el Mesías de Israel. Pero aquí cabe aclarar algo muy importante, porque pues mucho pueblo cristiano piensa que los gentiles empezaron a llegar a las sinagogas del siglo I porque el apóstol Pablo los estaba trayendo, pero eso no es así. Eso no es así. Y se cree esto porque no se conoce lo suficiente sobre la cultura judía de la época. Pero de hecho, ya había gentiles asistiendo a las sinagogas judías antes de que el apóstol Pablo apareciera en escena. ¿Ya? Como por ejemplo, en Hechos 10 habla del centurión romano llamado Cornelio, ¿sí? En donde también se dice que era un temeroso de Dios. Pero ya vimos que este término tiene un significado muy diferente al que la mayoría de las personas en el cristianismo piensa. Y es que en las bancas o asientos de las sinagogas judías, hermanos, están divididas en 3 secciones. Amén, ya hemos hablado de esto. En la sección de enfrente, ahí se sientan los judíos de nacimiento. En la sección de en medio, ahí se sientan los prosélitos de los que ya explicamos antes. Que estos eran gentiles que habían pasado por un largo proceso de conversión al judaísmo de esa época. Y en la parte de atrás, junto a la puerta, ahí se sientan los llamados prosélitos de la puerta, ahí se sientan los gentiles que se identificaban con la fe hebrea y que estaban aprendiendo ahí cada día de reposo, estaban aprendiendo de la Torá, de la ley de Dios dada a Moisés, pero que todavía no habían tomado la decisión de convertirse al judaísmo. Y a este grupo se les llama también los temerosos de Dios, que es en donde se sentaba Cornelio. Amén, por eso le llamaba Cornelio temeroso de Dios. Y ya cuando, por ejemplo, cuando ya el apóstol Pablo llega predicando que el Mesías ya había venido en la persona de Jesús, de Yeshua, es cuando se corre la noticia y empiezan a llegar multitudes de gentiles a el apóstol Pablo decirles, vengan, ustedes son parte del pueblo de Israel y el Mesías ya los salvó, porque ya aprendimos quiénes eran estos gentiles para el apóstol Pablo, ¿verdad? Para el apóstol Pablo, esos gentiles no eran simples gentiles. Para el apóstol Pablo eran gentiles camuflajeados, ya tenían una apariencia de griegos, pero eran israelitas asimilados. Amén. Entonces, el apóstol Pablo les empieza a decir a todos esos gentiles, ¿saben qué? Ustedes ya no son extranjeros,
Son coherederos de los santos, son herederos de las promesas y miembros de la familia de Dios. Ustedes son parte del pueblo de Israel. Y eso lo dice en Efesios 2:19. Entonces le decía, vénganse, siéntense, pásenle, pásenle. Y él empieza a invitar. ¿Y qué creen que hacían las autoridades cuando veían que el apóstol Pablo estaba invitando a todos estos gentiles? ¿Qué creen que pensaban las autoridades de aquella época? Decían, ¿qué le pasa al apóstol Pablo? ¿Por qué está trayendo gentiles? Oiga, le acusaban incluso de estar metiendo gentiles al templo. Y la razón por la que el apóstol Pablo hacía eso, oiga, de invitar a los gentiles, era porque él pensaba que la restauración del reino de Israel, dicha por los profetas, estaba a punto de suceder. Oiga, hace 2000 años, ¿ya? Que estaba a punto de suceder. Había una sección del templo en Jerusalén donde estaba prohibido que entraran los gentiles y por ahí vieron algunos al apóstol Pablo con gentiles y pensaron que los estaba introduciendo al templo y ese era todo un problema. Entonces, el problema en esa época era, ¿qué vamos a hacer con todos estos gentiles que estaban llegando a la fe? Hechos 15:1 dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Entonces, ¿a qué circuncisión conforme al rito de Moisés? Que es conforme al hábito, conforme a la manera, conforme a la costumbre, conforme a la tradición de Moisés, se estaban refiriendo a estos que venían de Judea. Bueno, lo que se ignora, hermano, lo que se ignora en el cristianismo en cuanto a la circuncisión, es que algo sucedió en cuanto a la forma en que se llevaba a cabo la circuncisión del tiempo cuando Dios le ordenó a Abraham circuncidarse, él y toda su descendencia después de él, que después en el tiempo de Moisés y en el tiempo de Josué todavía se realizaba de la misma manera, pero que ya en este tiempo que estamos hablando ahorita de Hechos 15, del apóstol Pablo, aquí ya algo había cambiado. ¿Sí? La circuncisión ya no se realizaba de la misma manera como se realizaba en el pasado. Pero, ¿qué sucedió? Bueno, lo que sucedió es que con el tiempo se desarrolló un procedimiento quirúrgico de cómo se debía hacer la circuncisión. Y esto incluso causó controversias rabínicas de cómo se debía hacer la circuncisión de forma correcta y se empezaron a hacer tradiciones. Y hay algo, hermano, hay algo que históricamente está documentado en los libros de los macabeos. ¿Sí? Y yo te aconsejo que los leas para que verifiques que realmente es así lo que te estoy enseñando. Amén. Claro que en tu Biblia cristiana no vas a hallar esos libros de los macabeos porque se les considera libros apócrifos, pero en tu teléfono de hecho puedes descargar una, una aplicación con una Biblia católica y ahí se aparece. De hecho, aparece en la versión Dios habla hoy, aparece primera de Macabeos, segunda de Macabeos. Te aconsejo que los leas, vas a aprender mucho. Sí, se les considera libros apócrifos que no fueron inspirados por Dios, pero los podemos tomar como hechos históricos, hermano. ¿Sí? Hechos históricos. Por ejemplo, mira, te voy a decir por qué. Porque del último libro del Antiguo Testamento, que es Malaquías, amén, al primer libro del Nuevo Testamento, el último libro del Antiguo Testamento, que es Malaquías, al primer libro del Nuevo Testamento, Mateo, hay un espacio entre 400 a 500 años. Oiga, y ahí, pues algo tuvo que suceder en la historia, ¿no? Bueno, estos libros de los macabeos nos dicen qué sucedió en ese espacio. Amén. Ahí nos habla de esto. Amén. Y es que en la época del Imperio griego, oiga, cuando los griegos subyugaron a Israel, cuando controlaban a Israel, cuando gobernaban sobre Israel, bueno, los griegos que eran súper admiradores del cuerpo humano, oiga, ellos fueron, de hecho, los que crearon los gimnasios. Ellos admiraban el cuerpo humano, entonces, para ellos, el hecho de que los judíos, de que los hebreos se circuncidaran, pues era absurdo que se cortaran un pedazo de piel. Era algo de culturas atrasadas para ellos. Entonces llegó un momento en que los griegos empezaron a imponer su cultura e incluso trataron de unificar a todos los imperios bajo el gobierno de Alejandro Magno, ¿ya? Y llegó un momento después de la muerte de este hombre que uno de sus generales llamado Antíoco IV Epífanes quiso controlar al pueblo judío y para asimilarlos y quitarles los rasgos de su identidad, les prohibió la circuncisión de sus hijos. Oiga, les prohibió que siguieran guardando el día de reposo del séptimo día y las festividades bíblicas, etcétera, etcétera, con el fin de
asimilar a la nación de Israel. ¿Y qué creen que sucedió con muchos de los judíos en esa época? Y con muchas familias judías. Pues había algunas familias que eran un poco más light, las que no se querían meter en problemas y que querían andar a la moda, en la moda del imperio griego, pues ellos dejaron de circuncidar a sus hijos, e incluso algunos que desde niños se habían circuncidado, oiga, según lo que relata el libro de los Macabeos, dice que se sometieron a operaciones quirúrgicas para revertir la circuncisión. Y realmente yo no entiendo cómo habrán hecho esto, hermano, o qué habrán hecho, pero según la historia, según los Macabeos, lo hacían para poder entrar a los gimnasios. Pues en esa época, hermano, se entraba a los gimnasios desnudos, ¿ya? Y para que no se dieran cuenta, oiga, que eran judíos, pues se hicieron algo en sus miembros para que no se notara. Entonces, a consecuencia de que algunos judíos estaban revirtiendo la circuncisión, los rabinos empezaron a regular algunos procedimientos para que fuera imposible revertir la circuncisión. Amén. Muy probablemente, hermano, la circuncisión original en la época de Abraham, pues era algo muy simple, muy sencillo, algo como quizás cortar un poquito de piel. Pues leemos el texto de la Torá y en muchas ocasiones donde se hizo la circuncisión, leemos que, por ejemplo, Josué, antes de entrar a la tierra prometida, circuncidó a todos los israelitas. Así él agarró a todos y los circuncidó. Y ahora la circuncisión es hecha en un quirófano, con anestesia y todo un proceso de más cuidado. Entonces, ¿cómo es que Josué agarró unas piedras afiladas y los circuncidó? Y eso fue todo. También, de hecho, Séfora, la esposa de Moisés, cuando el ángel del Señor le aparece a Moisés y lo quería matar, dice que Séfora tomó a su hijo y le hizo rápido la circuncisión. Entonces seguramente era algo más simple, algo más sencillo, que después se hace algo más complicado, muy probablemente a raíz de lo que sucede en el imperio griego, y después es instituido un procedimiento más complicado por los rabinos de aquella época para que ya no hubiera manera de cómo revertir esa circuncisión. Eso sin duda es todo el tema de la circuncisión del Nuevo Testamento, porque el apóstol Pablo les dice, por ejemplo, a los filipenses, que se guarden de los perros, de los mutiladores del cuerpo. Amén. Y los perros es un término despectivo que se usa para los gentiles. O sea, guardaos de los perros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Dice, porque nosotros somos la circuncisión de Cristo. Y después a los Gálatas les dice, pues esto es ya mejor que se corten todo. O sea, esto es como que está dando a entender el apóstol Pablo que no era el hacerse la circuncisión o no. No, ese no era el tema. El tema era la circuncisión ritual, la circuncisión de acuerdo a la tradición, la circuncisión autorizada por los rabinos, porque, pues, ¿con quién tenías que ir para hacerte la circuncisión? Si alguien quería hacerse la circuncisión, ¿con quién tenía que ir? Pues tenía que ir con los rabinos. ¿Ven? Si un hombre quisiera tener una circuncisión como la requerida por la tradición halajica, pues tiene que ir con los rabinos. ¿Y esto qué implicaba? Pues que se tenía que someter a toda la tradición y costumbres que los rabinos le digan. Entonces, eso es lo que estaba sucediendo en el libro de los Hechos. Van a venir estos apóstoles, que ya desde aquella época los apóstoles daban indicios de que ellos no andaban conforme a la tradición de los ancianos, conforme a los takanots, ¿ya? Y, perdón. Entonces, estos apóstoles empezaron a alcanzar a muchos gentiles que de igual manera no estaban sometiéndose a la tradición de los ancianos. ¿Y qué pasó? Pues esto empezó a causar una división ahí. ¿Por qué? ¿Por qué era tan importante esto? Porque en el futuro, si estos hijos de gentiles iban a querer casarse con gente judía, primeramente ni iban a poder, porque estaba prohibido por la Torá. En aquella época era algo muy importante. Entonces, ¿qué hacen? Dicen que suben unos de ahí de Judea y dicen, bueno, vamos a circuncidarlos conforme al rito de Moisés. Si no los circuncidamos así, no pueden ser salvos. Y entonces leamos qué es lo que dice a continuación. Hechos 15:2 dice, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. ¿Se da cuenta? Eso fue el primer concilio ahí en Jerusalén.
Ahora, ¿por qué tenían que subir a Jerusalén? Porque en Jerusalén, ahí es donde se encontraba la oficina central, digámoslo así, ¿sí? Ahí se encontraba la oficina central del movimiento, amén, de la secta que todavía estaba dentro del judaísmo de la época, pero que creían en Jesús, en Yeshua, como el Mesías de Israel. ¿Sí? Ya hablamos de esto, que hay, en esa época había diferentes sectas, la secta de los saduceos, la secta de los fariseos, la secta de los del camino, que así se les llamaba, ¿sí? A los judíos que creían en Jesús como el Mesías, así se les llamaba. Bueno, Hechos 15:3 dice, ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Ahora, aquí habla de conversión de los gentiles. ¿Qué es una conversión? Bueno, lo que estaban haciendo los discípulos es, los estaban convirtiendo al judaísmo, creyentes en Jesús, en Yeshua, tal como ellos eran. Amén. Como, por ejemplo, en esta época todavía no existía el cristianismo como lo conocemos ahora, ¿ya? Ahí todavía no se daba esa separación, esa división, amén. Eso se empezó a dar, hermano, porque como hemos estado aprendiendo en este estudio del libro de los Hechos, hermano, en un principio seguían siendo judíos, eran judíos, pero creían en Jesús como el Mesías de Israel, pero ellos seguían guardando la ley de Dios dada a Moisés, que ya vamos a empezar a hablar de esto, amén. No existía el cristianismo como lo conocemos hoy. El cristianismo, de hecho, empezó a darse esa separación, esa división, después del año 135, ¿sí? De nuestra era, entre el 70 y el 135, ahí sucedieron cosas, hermano, que causaron esa división. Amén. Cuando ya definitivamente los judíos fueron expulsados totalmente de Israel y no se les permitía ni siquiera acercarse. Ahí fue, hermano, porque hubo una gran persecución contra los judíos, hermano, que ya los hermanos gentiles, ellos ya no querían ni parecerse ni tener nada que ver con nada que fuera judío, ¿ya? Pero eso es tema de otro estudio, amén. Pero vamos a continuar en esta hora. Recordemos que varios de estos gentiles que se estaban convirtiendo al judaísmo, pues muchos de ellos ya estaban asistiendo a las sinagogas en estas naciones fuera de Israel, ¿verdad? Porque estamos hablando de Antioquía en Siria, en condición de prosélitos de la puerta, que ya explicamos qué es esto, ya estaban ahí aprendiendo de la Torah en cada día de reposo, pero que muchos de ellos todavía no habían dado el paso de convertirse al judaísmo, ¿sí? De hacerse prosélitos, antes de la llegada de los apóstoles. ¿Por qué? Por el temor a realizarse la circuncisión, hermano, la circuncisión rabínica de la época. Porque actualmente, como ya lo expliqué anteriormente, la circuncisión rabínica se hace en una sala de operación, con anestesia y con todo el cuidado profesional, pero en esa época, en el siglo I, no existía todo esto. Hermano, eso significaba que si te daba una infección, pues eso significaba la muerte. Entonces, le temían a eso. Amén. Por eso es que cuando Pablo llega a las sinagogas, hermano, ve un problema ahí en las sinagogas. Ve que muchas mujeres sí ya se convirtieron al judaísmo, pero muchos hombres no. Oiga, la esposa sí ya se convirtió, ya es judía, pero el varón no. ¿Por qué? Por temor a la circuncisión, hermano. Amén. Gloria al nombre del Señor. Pero cuando llega el apóstol Pablo y Bernabé, sabiendo que ellos, que estos gentiles en realidad eran sus hermanos, ya lo vimos, ¿verdad? Eran parte de las ovejas perdidas de la casa de Israel, eran parte de las 10 tribus del norte que habían sido llevadas cautivas a Siria, las cuales habían perdido su identidad de israelitas y se habían hecho gentiles. El apóstol Pablo y Bernabé llegan con las buenas nuevas, con las buenas noticias, llegan con el evangelio, porque es lo que significa evangelio, buenas nuevas, buenas noticias, de que el encargado de restaurar el reino a Israel, el encargado de traer a las ovejas perdidas de la casa de Israel de regreso a Israel, ya había venido en la persona de Jesús, de Yeshua. Entonces empezaron a hacer esas conversiones al judaísmo, pero como creyentes en Jesús, en Yeshua, pero sin circuncisión por el momento, como lo vamos a entender más adelante. ¿Y quiénes los estaban convirtiendo? Los apóstoles, hermano. ¿En el nombre de quién estaban haciendo esas conversiones? En el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua. Porque de hecho él mismo les dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28:19. ¿Y qué es bautizar?
Pues dentro del contexto judío, el bautizo es lo que se hace después de la circuncisión. Después de que un hombre se circuncida para ya convertirse en judío, es meterse en agua y a partir de ese momento ya es un judío. En el caso de las mujeres, es solamente meterse a un baño ritual y a partir de ese momento ya es considerada judía. Solamente, hermano, que la existencia del bautismo como parte del judaísmo, pues es algo que se ignora dentro de la mayoría del pueblo cristiano. Porque en el cristianismo se cree que esto del bautismo es algo que inicia a partir del Nuevo Testamento, ahí con Juan el Bautista. Pero eso no es así. El bautismo es algo que ya ha existido en la cultura judía, en la cultura hebrea, por mucho tiempo, hermano, y se le llama tevilá. Oiga, entonces, ¿qué estaban haciendo los apóstoles con los gentiles? Los estaban convirtiendo al judaísmo, a la fe de Abraham, de Isaac y de Jacob, pero creyentes en Jesús, en Yeshua, como el Mesías de Israel. ¿En el nombre de quién? Pues en el nombre del rey de Israel, el juez de Israel, el Mesías. Él mismo les autorizó esas conversiones. Entonces los apóstoles estaban convirtiendo a los gentiles y luego estos iban felices a las sinagogas y les preguntaban los rabinos en las sinagogas, ¿y a ti quién te convirtió? Y ellos decían, los apóstoles en el nombre del rabino de Nazaret, Jesús Yeshua, él resucitó y es el Mesías. ¿Qué cara creen que ponían los rabinos de aquella época? Pues exactamente lo mismo que sucedería ahora. Si tú llegas ahora a las sinagogas y les dices, yo soy un converso, me convirtió el rabí Jesús Yeshua de Nazaret. Mis hijos ya se pueden casar con sus hijos, etcétera, etcétera. Sucedería exactamente lo mismo que en aquella época. Dirían así, ¿quieren ser parte del pueblo de Israel? Vamos a ver tu circuncisión. ¿Quién te la hizo? Y les dices, no, pues el doctor fulano de tal. Te van a decir, oh, no, no, no. Vamos a ver que sea hecha conforme a la halajá rabínica. Más adelante vamos a ver de qué se trata. Entonces, ¿por qué empezó esto a generar una discusión con los apóstoles? Pues porque los apóstoles sabían que después, o sea, se accedían a las peticiones de estos rabinos, ¿sí? De que se circuncidaran conforme al rito de Moisés, pues ellos sabían que entonces los rabinos les iban a pedir que se sometieran al judaísmo tradicional de la época. Y vamos a ver a qué me estoy refiriendo con esto, ¿sí? Y ahí iba a entrar un conflicto de autoridad. Porque ¿a quién iban a obedecer estos nuevos conversos? ¿A los apóstoles o a los rabinos? Rabinos que en su mayoría, oiga, no habían creído en Jesús Yeshua como el Mesías de Israel. Entonces, este era todo un conflicto, es el conflicto que se maneja en Hechos 15, pero vamos a seguir leyendo, ¿sí? Y este es un tema que es tan difícil para creer en un cristiano, hermano, porque él cree que el bautismo es algo cristiano. Oiga, yo recuerdo, hermano, que cuando yo empecé a aprender todo esto, hermano, se me hacía imposible. ¿Por qué? Porque realmente uno piensa, hermano, que el bautismo es algo cristiano, que nació en el Nuevo Testamento y que no tiene nada que ver con el judaísmo, pero el contexto es otro totalmente diferente. Amén. Hechos 15:4 dice, y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Oiga, después de referir todas estas cosas que Dios había hecho con ellos en medio de los gentiles, vamos a ver qué sucede a continuación. Verso 5, Hechos 15:5 dice, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, oiga, ¿te das cuenta? Como si hubo algunos fariseos que sí creyeron en Jesús, en Yeshua, ¿sí? Que él era el Mesías de Israel, como por ejemplo Nicodemo, Gamaliel, etcétera. Ellos eran fariseos y creyeron en Jesús. ¿Amén? Bueno, dice que estos fariseos, no exactamente, no estoy diciendo que estuvieran Nicodemo ni Gamaliel, pero algunos fariseos estaban ahí. Y dice, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Aquí ya podemos identificar, hermano, claramente quiénes eran esos que venían de Judea, ¿sí? Y que enseñaban a los hermanos, si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos en el capítulo 1, ¿sí? Eran fariseos. ¿Te recuerdas que te dije que ahí no menciona quiénes eran? Pues aquí lo encontramos. Eran fariseos. Amén. Y esto es muy importante saberlo. Porque lo que para un fariseo, oiga, significa la ley de Moisés,
déjame decirte que no es lo mismo que significa para un apóstol que fue enseñado y formado por el mismo Jesús Yeshua. No es lo mismo. Pero te preguntarás, ¿y por qué no es lo mismo? Bueno, los fariseos, que son los judíos ortodoxos actuales, son gente muy religiosa y que son gobernados, oiga, no solamente por la ley escrita que Dios le dio a Moisés, sino que de hecho ellos creen que la ley oral tiene más autoridad que la ley, más autoridad que la ley escrita dada por Dios, o al menos que esta ley oral está al mismo nivel de autoridad que la ley escrita, y a ambas, oiga, los fariseos, a ambas las llaman ley de Moisés. Y ya hemos hablado de esto, de hecho, en estudios pasados, pero ¿y qué es la ley oral? Bueno, ellos, los fariseos, creen que Dios no solamente le dio la ley escrita a Moisés allá en el monte Sinaí, sino que al estar Moisés en el Sinaí por 40 días y 40 noches, Dios le explicó toda la ley y cómo guardar cada mandamiento de la ley de una manera oral. Es decir, como por ejemplo, le explicó cómo guardar el día de reposo, cómo guardar el Shabbat, ¿sí? ¿Qué se puede hacer en él y qué no se puede hacer en él? Porque de hecho, en la ley escrita, en la ley de Moisés, pues no hay ninguna instrucción en lo que es permitido hacer y qué no hacer en el día de reposo, en el Shabbat. ¿Ven? Y que después Moisés tenía que transmitir esta ley oral a Josué y Josué a los sacerdotes y de ahí en adelante se tenía que seguir transmitiendo oralmente hasta la época de cuando la casa de Judá, los judíos, fueron llevados cautivos a Babilonia. Esta ley oral fue puesta por escrito también en lo que es llamado el Talmud de Babilonia y después también fue escrito el Talmud de Jerusalén. ¿Qué es el Talmud? Es una compilación de libros de tradiciones, ¿sí? Llamada, más bien, parte del Talmud es la Mishnah, la Gemara, libros de tradiciones, amén, ¿sí? El problema, oiga, es que fueron agregados cercos de protección alrededor de la Torah, que se les llama takanots, que son mandamientos de hombres y que aparecen en el Nuevo Testamento como las tradiciones de los ancianos. ¿Sí? Como por ejemplo, el mandamiento del lavamiento de manos, el cual pues no aparece en la ley de Moisés escrita, pero sí aparece en los libros de tradición oral. ¿Sí? Y el problema es que ellos, o sea, los fariseos o los que hacen los que siguen la ley oral, ¿sí? En la oración que hacen durante este lavamiento de manos, ellos dicen que Dios mismo les dio ese mandamiento. Oiga, pero eso no es verdad. Dios nunca dio ese mandamiento de lavarse las manos antes de comer, que aunque es algo muy bueno de hacer, pero la verdad es que no está escrito. De hecho, Jesús, Yeshua, él tuvo una confrontación con los escribas y fariseos precisamente por este tacanot, por esta tradición de los ancianos, por este mandamiento de hombres de lavarse las manos antes de comer. Y aparece en Marcos 7 y en Mateo 15. Te lo puse aquí en Mateo 15. 15:1 dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Oiga, la tradición de los ancianos. Aquí no le están diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan lo que está escrito en la ley de Moisés? No, aquí lo que le están diciendo es, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? O sea, ¿por qué tus discípulos quebrantan los tacanot? ¿Por qué tus discípulos quebrantan los mandamientos de hombres? Oiga, dice, porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él, o sea, respondiendo Jesús les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por guardar vuestra tradición? O sea, ¿por qué quebrantan el mandamiento de Dios por guardar los tacanos, por guardar los mandamientos de hombres? Verso 4 dice, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente, pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Oiga, ¿sí? Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por guardar los tacanos, por guardar los mandamientos de hombres. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra. Oiga, mas su corazón está lejos de mí,
pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Se da cuenta? Que está citando ahí el Señor es Isaías 29:13. Dice el verso 10, y llamando así a la multitud les dijo, oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Jesús dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. ¿Te das cuenta? Ni siquiera, porque es lo que es, esta cita se usa, hermano, para decir que ya ves, ya podemos comer de todo. Ni siquiera está hablando de alimentos, hermano. El contexto de este capítulo 15 es el lavamiento de manos. No está hablando de comida, ¿sí? Sino que esos alimentos que Dios ya había dicho que eran limpios, por ejemplo, un alimento limpio, una oveja, comer una oveja. Los fariseos decían, no, 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 no. Si te la comes con manos sin lavarte, estás comiendo impureza. Oiga, es lo que decían. Jesús dice, no, 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 no. De ninguna manera, de ninguna manera. Ese mandamiento de lavarse las manos antes de comer no lo dio mi Padre, lo pusieron los hombres. Amén. ¿Cómo vas a llamar inmundo a algo que Dios ya declaró que es limpio? Una oveja es un animal limpio, hermano. Pero que los fariseos decían que ya era impuro, como si fuera puerco, si fuera carne de cerdo. ¿Ya? Dios sí declaró que eso era impuro. Amén. Ni modo es que si te lavaba las manos, ya podías comer ese animal impuro. No. Entonces, como podemos darnos cuenta, hermano, Jesús Yeshua estaba en contra de todo takanot, de todo mandamiento de hombre, de toda tradición que termine por invalidar el mandamiento de Dios. Amén. Y los fariseos a estos takanots, a estos mandamientos de hombres, a estas tradiciones, las llaman también ley de Moisés, le llaman también la Torá. Entonces, estos fariseos querían que los nuevos convertidos gentiles se circuncidaran de acuerdo a la manera rabínica, de acuerdo al rito, de acuerdo a la costumbre, de acuerdo a la tradición, de acuerdo a estos takanos, hermano, que ellos mismos habían establecido, y no de acuerdo a como lo hizo Abraham, como lo hizo Moisés, como lo hizo Josué, como lo hizo Séfora. Y también querían que los nuevos convertidos guardaran todo lo que ellos llaman ley de Moisés, la Torá, que ya vimos que también a la ley oral le llaman ley de Moisés, también le llaman Torá. Claro que todo esto que te estoy hablando, hermano, es algo que se ignora en la mayoría del pueblo cristiano. ¿Amén? ¿Por qué te lo digo, hermano? Hasta hace poquito, yo después de haber estado toda una vida, hermano, más de 15 años asistiendo a iglesias cristianas, nunca fui enseñado sobre esto. ¿Por qué? Porque se desconoce, hermano. Se desconoce totalmente. Ahí puedes estar tú, no sé, 10, 15, 20, 30 años en una iglesia cristiana y nunca te van a enseñar de esto. ¿Por qué? Porque se desconoce. Amén. Y no estoy culpando a ningún pastor ni poniendo el dedo a nadie. Simplemente que se enseña lo que a uno le enseña, ¿no? Amén. Pero estas son cosas, hermano, que existen. Son cosas reales. Amén. Y que por la ignorancia de conocer esto, se ha terminado por torcer y malinterpretar muchas de las palabras que el apóstol Pablo habló, porque recordemos que Pablo era también fariseo. Amén. Entonces, esa es la razón por la que se ha terminado por torcer y malinterpretar las palabras del apóstol Pablo, como ya te lo puse al principio de este estudio, ¿sí? Segunda carta del apóstol Pedro, 3:15 en adelante, ahí dice que las palabras del apóstol Pablo son difíciles de entender y que los que son indoctos, o sea, ignorantes en la cultura hebrea, la cultura judía de la época, y ignorantes en las escrituras, terminan por torcer y darle otra interpretación. Amén. Entonces,
Nuevamente repito, el apóstol Pablo, él era fariseo también. Y que cuando en sus cartas a los Gálatas o a los romanos él menciona la palabra ley, no siempre se refiere o se está refiriendo a la ley de Dios dada a Moisés, a la ley escrita, no, sino que muchas veces él se refiere a la ley oral, se refiere a los takanot, se refiere a estos mandamientos de hombres. Y que cuando él aprendió que el hombre no es justificado para con Dios por obedecer esos takanot, por obedecer esos mandamientos de hombres, él escribe esto. Gálatas 2:19 dice, porque yo, por la ley, soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. ¿Te das cuenta cómo aquí le está describiendo dos leyes, dos diferentes leyes? ¿Sí? Porque si no, hermano, terminas por volverte loco. Porque si se interpreta así como se ha interpretado en el cristianismo, mira, porque yo por la ley de Moisés soy muerto para la ley de Moisés. No tiene sentido. Amén. No tiene sentido. Pero si se interpreta de una manera correcta, entonces dice, porque yo por la ley, sí, por la ley de Moisés escrita, soy muerto para la ley, o sea, para la ley oral, para los takanots, para los mandamientos de los hombres, a fin de vivir para Dios. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? O sea, Pablo siendo fariseo, él también a la ley oral le llamaba ley. Amén. Igual que todos los fariseos. Por eso es que si uno desconoce todos estos conceptos de los que te he estado hablando, de los que te he estado compartiendo en esta hora, si uno desconoce todo eso, hermano, uno termina por volverse loco cuando lee las cartas del apóstol Pablo. Amén. Sí, definitivamente uno termina por volverse loco porque por una parte te dice, porque el hombre no es justificado por hacer las obras de la ley, interpretando que las obras de la ley son los mandamientos de Dios dados a Moisés. ¿Ah? Y por otro lado te dice, porque no es el oidor, sino el hacedor de la ley el que es justificado para con Dios. ¿Qué pasó, Pablo? Como que ahí te estás contradiciendo tú mismo. No, lo que pasa es que si se ignora, amén, esos conceptos, se termina por torcer y malinterpretar las palabras del apóstol Pablo. Gloria al nombre del Señor. Aquí nos vamos a detener, hermano, en el estudio de esta noche. Amén. Yo espero que te haya sido de bendición todo esto que hemos estado aprendiendo. Amén. Y si alguien, hermano, tiene alguna duda, tiene alguna aportación, hermano, puede contactarme libremente. Mi teléfono es área 323-595-6357. Amén. Mi correo electrónico es celestialvisión1273@gmail.com. Te hacemos la invitación, si te son de bendición estas enseñanzas y quieres acompañarnos aquí en vivo, estos estudios bíblicos de discipulado se llevan a cabo todos los miércoles en el 1832 West Sunset Boulevard, Los Ángeles, California, 90026 en la ciudad de Eco Park. Nuevamente repito, todos los miércoles a las 7:30 de la tarde. Y también te invitamos a los servicios de enseñanza en la iglesia cristiana Ríos de Agua de Vida, el pastor Dennis Rizzo, que está localizada en el 1501 West Pico Boulevard, Los Ángeles, California, 9006. Su servidor está dando enseñanzas los sábados a las 7 de la tarde. Amén. Nuevamente, si gustas contactarme para mayor información, área 323-595-6357, mi correo electrónico celestialvisión1273 @gmail.com. Fue un verdadero privilegio, hermano, un gran honor para mí el estar compartiendo todas estas enseñanzas, amén. Como te pudiste dar cuenta, no avanzamos mucho en lo que es el capítulo 15, amén, pero era necesario conocer todas estas cosas, hermano, que te he estado compartiendo, porque de otra manera, vuelvo a repetirlo, se termina por torcer y malinterpretar, amén. Mientras tanto, les agradezco el favor de su atención. Muchas gracias por tomar el tiempo, hermano, de estar escuchando estas enseñanzas. Yo sé que si verdaderamente tienes el hambre, el deseo, hermano, en tu corazón, aleluya, de estar aprendiendo, yo sé que estos temas te van a ser de gran bendición. Amén. Yo sé que esto no es de la manera en que se enseña en el cristianismo. Yo lo sé. Y muchos por eso piensan que esto es mentira. Amén. Piensan que esto no es verdad. Pero no es así, hermano. No es así. Yo te estoy dando las pruebas. Amén. Y tú
mismo puedes comprobar si esto de la ley oral, hermano, es verdad o no. ¿Sí? Esto del Talmud es verdad o no. Hermano, hay mucha información de esto en el Internet. Amén. Solamente que uno pues lo desconoce totalmente. Pero tú puedes ingresar al Internet y buscar toda esta información, hermano. Y de hecho te aconsejo que lo hagas. Yo no quiero que tú me creas a mí ciegamente, no, hermano. Por ti mismo, búscalo. Busca, hermano. Infórmate. Amén. Para que veas que esto es verdad, que no es algo que estoy inventando. Amén. Pero mientras tanto, que el Señor les bendiga. Estamos de regreso el próximo sábado en la iglesia Ríos de Agua de Vida. Amén. A partir de las 7 de la tarde, si gusta sintonizarnos. Esos videos también son subidos a Facebook y a YouTube. Amén. Mientras tanto, que el Señor les bendiga, que el Señor les prospere en el resto de esta semana. Y primeramente Dios, estamos de regreso con todos ustedes el día sábado. Bendiciones a todos y adiós. Fue un privilegio el estar con todos ustedes. Adiós.